Hoy visitamos la Universidad de Jaén para hablar de alimentos marinos. Para ello, desde el Departamento de Microbiología, nos acompaña el investigador Antonio Gálvez. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Antonio, este proyecto del que vamos a hablar, ¿en qué consiste? Básicamente en investigar los niveles de resistencia en alimentos marinos. La resistencia a antimicrobianos está ahora un poco menos en el candelero con el tema de la COVID, pero sigue siendo un tema importante para la salud humana y también para la de los animales, incluyendo los animales marinos, que pueden actuar como vehículos transmisores de esa resistencia. Entonces el proyecto pues tiene una parte de análisis de los niveles de resistencia en esos tipos de alimentos, empleando nuevas tecnologías. Muchas veces los avances científicos van casi siempre de la mano de los avances tecnológicos. Entonces nosotros estamos empleando tecnologías de secuenciación masiva del material genético, y eso nos permite tener una foto completa de todos los genes de resistencia que se encuentran en ese tipo de alimentos. Entonces esa es una de las partes fundamentales del proyecto, conocer los niveles de resistencia a los distintos tipos de agentes antimicrobianos que hay en esas gamas de productos. ¿Y de qué productos, por ejemplo, podemos estar hablando para que aquellos que nos siguen puedan comprender de lo que hablamos? Bueno, alimentos marinos es un tema muy amplio, pero nosotros nos hemos centrado fundamentalmente en productos que se consumen frescos o ligeramente procesados, que es donde hay un mayor riesgo de que esas bacterias lleguen vivas al consumidor, al organismo, y puedan luego intercambiar genes de resistencia con nuestras bacterias autóctonas, con las bacterias que tenemos en el intestino. Estamos hablando pues de ostras, trucha ahumada, langostino y pulpo. Estamos trabajando también con algas marinas, que son otro tipo de productos que están ahora en auge en el mercado. Y la idea es detectar qué niveles de resistencia tienen esos productos que en principio comemos sin ningún tipo de procesado, o que se pueden someter a tratamientos de procesado muy ligeros, muy suaves, porque este tipo de productos, pues, por sus características, los tratamientos térmicos, por ejemplo, pues producen alteraciones de sabor y de la textura del producto. Entonces tienen muchas limitaciones. Entonces nosotros estamos empleando otros tratamientos alternativos para inactivar a ese tipo de bacterias. A mí me gustaría aclarar para aquellos, como decíamos, que nos están siguiendo, ¿en qué consiste esta resistencia? Háblenos un poco del tema de la resistencia. Las bacterias tienen distintos tipos de mecanismos de resistencia. Las más preocupantes son a los antibióticos de uso clínico, pero muchas veces esas resistencias pues, van cruzadas con otro tipo de resistencia. Por ejemplo, cuando los microorganismos en la naturaleza se someten a lo que llamamos presión selectiva con otros agentes antimicrobianos, como pueden ser conservantes, biocidas, metales pesados, y eso en los alimentos marinos pues, es bastante frecuente, y también en la cría intensiva, pues desarrollan mecanismos que son inespecíficos y que también confieren resistencia cruzada, en este caso, a los antibióticos de uso clínico. ¿Y este tipo de resistencias cómo podría afectar al organismo de un ser humano? O incluso de un ser vivo del fondo marino. A los animales marinos, pues lo que les hace es les permite tolerar mejor esas condiciones tóxicas que pueden encontrar en el medio ambiente. ¿Y al ser humano? Y al ser humano, pues en principio, en condiciones normales no tienen ningún efecto, pero cuando nos enfermamos y vamos al hospital y nos tratan con antibióticos, pues resulta que esas bacterias que han adquirido las resistencias de otras fuentes, pues las tenemos ahí y proliferan. Entonces son resistentes a los antibióticos y aumenta el riesgo de lo que se llaman infecciones oportunistas o infecciones que son
más difíciles de tratar que las infecciones convencionales. Digamos que se agravarían a causa Claro, de tener esta resistencia. Claro, el riesgo es mucho mayor. Ujú. Y concretamente este grupo de investigación en este tema que estamos hablando, ¿cuánto tiempo lleva trabajando? Pues llevamos trabajando alrededor de 10 años en este tema en concreto, con distintas perspectivas y distintos enfoques. El año pasado, en concreto, finalizamos un proyecto muy similar a este, pero en alimentos vegetales. Y también pues encontramos niveles de resistencia que nos sorprendieron. Y la gama de los tipos de resistencia, la diversidad de tipos de resistencia que encontramos era muy amplia. Y eso nos sorprendió. Y también pues pudimos comprobar que con determinados tratamientos, como por ejemplo uno que se llama tratamientos por altas presiones, que son unos tratamientos relativamente suaves y que tienen muy poco impacto en el alimento, pues esos niveles de resistencia disminuían muy considerablemente. Y eso es lo que estamos intentando aplicar a este tipo de productos. Este tipo de presiones que habría que aplicar, de las que nos estaba hablando hace un momento, ¿quién tendría que aplicarlas? ¿Sería por parte del consumidor final, tendría esa posibilidad, o siempre tendría que venir antes de adquirirla? Ese tipo de tratamientos se aplican a nivel industrial. Existen equipos industriales que, de hecho, muchos alimentos vegetales, por ejemplo, las salsas de guacamole que encontramos en el mercado, pues están casi todas procesadas por esa técnica. ¿Se utiliza muy a menudo esta técnica? Sí, se está utilizando cada vez más. Y este proyecto que ya ha finalizado, podemos decir que ya tienen unas conclusiones. Sí. ¿Cuáles serían las más relevantes? Bueno, la primera, que hay una gran variedad de genes de resistencia en los alimentos que hemos estudiado, y la segunda conclusión es que los niveles de resistencia disminuyen muchísimo cuando se aplican tratamientos por altas presiones. ¿Y podemos dar un mensaje de tranquilidad? ¿Podemos estar tranquilos a la hora de consumir estos alimentos? Sí, por supuesto que sí, lo estamos consumiendo de forma cotidiana. Lo que ocurre es que si podemos disminuir esos posibles riesgos de cara a episodios futuros de tratamiento con antibióticos, de una intervención quirúrgica, donde hay un mayor riesgo de exposición, por ejemplo, para bacterias del intestino o a bacterias que puedan haber adquirido esas resistencias de otras fuentes, pues mucho mejor. Entonces, eso en definitiva lo que hace es redundar en una mayor seguridad de los alimentos para los consumidores. Pues muchas gracias. Con este mensaje de tranquilidad nos vamos a quedar hoy en UJA Investiga.